Alabado sea Jehová de los ejércitos. Con una mañana muy lluviosa desde el sureste de Texas, estamos iniciando esta grabación. Pero antes de entrar al tema de hoy, quiero aclarar, por si hay alguna confusión entre nuestros videntes, que tenemos casi 29 años de ministrar el Evangelio. Y también tengo una familia, soy casado, porque hablábamos, ¿verdad?, que si los ministros pueden casarse, y concluimos que es de acuerdo a el pensamiento, la decisión de cada persona. Entonces, doy gracias a Dios por mi esposa, que tenemos ya 13 años de casados, y también por una niña que tenemos en este matrimonio. Doy gracias a Dios pues por cada uno de ustedes y agradezco. Si tienen una pregunta, pues la manden en nuestra Messenger y podemos contestarles también ahí. Dios los bendiga. Vamos adelante con el programa de hoy. Paz, vida y salud. Bienvenidos a nuestro canal, Pastor Isaac Muñoz, @Yeshua Vida y Ministerio. ¿En qué se ocupó el Hijo del Eterno en el mundo? ¿Por qué Jesús sanó a uno que le causaría problemas en su ministerio? Esas son dos de algunas preguntas que vamos a contestar en este video esta mañana. Gracias por estar con nosotros, y si no te has suscrito, te invito a que lo hagas para que nos ayudes a llevar adelante este ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. Desde tiempos antiguos, pueblos y personas, naciones, a veces representan a los mismos con figuras de animales. Desde tiempos antiguos también ya se ha simbolizado el Evangelio con el animal borrego, porque en el Evangelio de San Marcos el evangelista presenta a un hijo de Dios como siervo, trabajando siempre por los hombres. Así que tomaremos un pasaje más del Evangelio de San Marcos esta mañana y vamos al capítulo 1, verso 37. Y hallándole, le dicen todos, te buscan. En el video pasado terminamos mencionando que Jesús, después de sanar a la suegra de Pedro, se apartó a un lugar desierto a orar. También decíamos que nos da ejemplo de su vida de oración. Aquí dice, y hallándole. Podemos entender que los discípulos fueron los que vinieron a buscarle y le dicen, te buscan. Marcos 1:38. Y les dice, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Aquí empezamos a contestar la pregunta primera, ¿en qué se ocupó el Hijo del Eterno en el mundo? La actitud más común sería que Jesús se quedase ahí en Capernaum, donde la gente lo recibía bien, donde tenía una casa que le servían muy bien. Sin embargo, él dice, vamos a lugares vecinos para que predique también allí. Marcos pues presenta a un siervo de Dios muy ocupado, moviéndose de un lugar a otro, llevando el Evangelio a diferentes personas y diferentes ciudades. Podemos decir también que entonces Marcos está poniendo más énfasis en que Jesús vino a decir las buenas nuevas de salvación. Como años después Pablo diría al final de su carrera, con potencia de milagros y prodigios en virtud del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he llenado todo del Evangelio de Cristo. Romanos 15:19. Pablo está recapitulando su trabajo y dice, yo he predicado en todas partes el Evangelio de Jesucristo. Cuando leemos el principio de su Evangelio, Jesucristo inicia diciendo estas palabras, arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Así que Jesús, caminando a pie por esos caminos polvorientos, inhóspitos, casi recorrió toda la nación de Israel.
Versos 38 del capítulo que leemos dice así: y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Aquí podemos decir que estamos hablando del periodo aceptado, del periodo de fama de Jesús, donde era aceptado en las sinagogas. Pero pronto esto también va a cambiar. Marcos pone énfasis en las obras de Jesús más que en los discursos, porque Jesús liberaba a los oprimidos por el diablo, echando fuera los demonios de los oprimidos por este enemigo, y predicaba en las sinagogas de ellos. Esta frase siempre me ha llamado la atención, porque la sinagoga se supone que es un lugar que se adora a Jehová. Sin embargo, Marcos y Jesús como se distancian un poco de ellas y dice de ellos, no dice Jesús mías. Este es el primer periodo, como dijimos, es el periodo de popularidad de Jesús. Marcos 1:39 continúa diciendo: y un leproso vino a él rogándole, hincada la rodilla, le dice: si quieres, puedes limpiarme. La fama de Jesús era muy grande. Por donde quiera que iban, los necesitados o los familiares de los necesitados venían buscando de su sanidad, de su liberación, y venciendo, vamos a decir, los obstáculos que la sociedad judía ponía entonces. Un leproso no debería acercarse a la ciudad, debería vivir fuera. Un leproso no debería acercarse a la multitud, si antes gritar inmundo, inmundo. Pero aquí se atrevió a venir y dice que dobló rodilla en forma de adoración y le pregunta: si quieres, puedes limpiarme. El verso 40 nos dice: y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó y le dice: quiero, sé limpio. La misericordia del Hijo de Dios no se hace esperar. La misericordia del Padre, ¿verdad?, es que Jesús vino al mundo y Él envió a su Hijo a limpiar toda lepra, y la lepra mayor que la sociedad, la humanidad sufre es el pecado. Y solamente en Cristo Jesús hay limpieza de pecado. Solo en Cristo Jesús encontramos perdón de pecados. Entonces es muy importante para mí que Jesús, antes de hablar, tocó al leproso, como ayudándole a su fe, y luego le dice: quiero ser limpio. Verso 42. Y así que él hablado, la lepra se fue luego de aquel y fue limpio. Yo creo que la mayoría de ustedes ya entiende la forma bíblica de expresarse. Cuando habla de sanidad, estamos hablando de un proceso. Cuando habla de milagro, es algo instantáneo. En este caso, aquí hubo un milagro, porque dice: tan pronto él habló o hablado, la lepra se fue luego de aquel. Verso 43. Entonces le apercibió y le despidió luego. Aquí vamos llegando a la pregunta que hicimos al principio: ¿por qué Jesús sanó a alguien que le causaría problemas en su ministerio? ¿Qué falta o pecado este hombre había cometido? San Marcos no los narra, pero sí vemos que aquí que se le advierte de no volverlo a hacer otra vez. En otras ocasiones Jesús sí le dijo a algunos: ve y no peques más. Aquí le dice: le apercibió. Entonces enseguida lo despidió, aunque esto todavía falta, como que Marcos nos cambia un poquito el orden, porque antes de que le despida vamos a leer lo que dice en el verso 44. Y le dice: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Muchas cosas importantes hay aquí. Primero, le dice que no divulgue, que no diga nada a nadie este milagro que ha pasado. ¿Sí?
Ya hemos hablado que Jesús no quería darse a conocer al pueblo de Israel como el Mesías. También le dice que se muestra al sacerdote, o más bien que vaya y pague las ofrendas que debería pagar al templo. Vamos a leer sobre esto. Y también me llama la atención que dice para testimonio a ellos. Si Jesús dice que no busca el testimonio de los hombres, aquí queda una incógnita. Entonces, ¿qué testimonio quería que ellos entendieran? La única respuesta que encuentro es que entendieran que Dios estaba entre ellos. Emmanuel estaba con el pueblo de Israel. Entonces, los dos mandamientos que le dice es, primero, mira, no digas a nadie. No era el momento en que todos se enteraran, concluimos. Segundo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Entonces Jesús no quería dar oportunidad a que se le atachara de que no estaba cumpliendo la ley. Si vamos al Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos 14, y no lo voy a leer todo, vamos a sumarizar. La ley mosaica establece que cuando un leproso se limpiara, sería traído al sacerdote. Él saldría del campamento a examinarlo. Si ve que la plaga de la lepra no estaba, el leproso debería tomar 2 avecillas vivas, limpias y madera de cedro, grana e hisopo para el rito de la purificación. Una avecilla se mataba y la otra se dejaba ir. Al 7º día, el leproso debería de rapar el pelo de la cabeza, la barba, usaban barbas, raparse, y aún las cejas. O sea, todo el pelo de su cabeza debería raparse, y lavar sus ropas y lavar su cuerpo con agua. Al 8º día, en el mismo capítulo que estamos mencionando, Levíticos 14, menciona que este leproso debería tomar 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha, y 3/10 de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite, que se presentaría esta vez, ahora sí, al tabernáculo de reunión. Todo este rito le está diciendo Jesús a este hombre, pues él sabía todo esto. Desde niño les enseñaban los ritos de Moisés, debería haberlo hecho. Pero veamos lo que pasa aquí. Él no cumplió con los mandamientos. Como que ratifica lo que dijo al principio Marcos, dice que le amonestó. Marcos 1:15 dice, mas él salido comenzó a publicarlo mucho. No solamente lo publicó poco, sino mucho, y a divulgar el hecho. De manera que ya Jesús no podía entrar manifiestamente, otros lugares dice abiertamente, en la ciudad, sino que estaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Entonces la fama de Jesús siguió adelante, pero ahora él ya no quería entrar a las sinagogas. No nos aclara Marcos por qué, pero entendemos por qué. Vamos a la pregunta, ¿por qué Jesús sanó al que le causaría estorbo en su ministerio? ¿Acaso Jesús no sabía lo que el leproso iba a hacer? Sí lo sabe. Jesús sabe todas las cosas, inclusive veía los corazones de sus enemigos. Jesús no podría entrar ahora manifiestamente, como dice literalmente del griego, en la ciudad, sino que estaba fuera en lugares desiertos. Tenemos que buscar en otros pasajes de la palabra de Dios para encontrar la respuesta, y en un lugar que podemos encontrar es en Corintios, 2 de Corintios 5, 18 y 19. Y todo esto por Dios, el cual nos reconcilió a sí mismo por Jesús el Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo a sí mismo, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de reconciliación. Entonces, si hemos de volver a la pregunta primera, ¿en qué se ocupó el Hijo
del Eterno en el mundo, diríamos que la más importante obra que tenía no era sanar, no era hacer milagros, sino reconciliar al mundo con Dios. Y Pablo dice que a él también se le dio este ministerio. Jesús ya pues sabía que el leproso haría lo que San Marcos después nos dice, porque Yeshua de Nazaret sanó a este leproso. La respuesta es en el verso 40, y Jesús teniendo misericordia de él. Jesús, sin ascribirle sus pecados hechos y por hacer, tuvo misericordia de él, como él ha tenido misericordia con nosotros. Si nosotros estamos aquí, tú y yo, es por la misericordia de Dios. Si hemos alcanzado salvación, es por la misericordia de Dios. Porque yo, en lo personal, sí te puedo decir que si no hubiese sido por la misericordia de Dios, yo hubiese muerto el día en que estaba naciendo. ¿Sí? Desde ese día Dios me ha librado de la muerte. ¿Por qué? Porque Él conocía lo que iba a predicar, lo que iba a hacer un día en su obra. Me gusta mucho y me llena de emoción lo que Jesús dijo. Porque de tal manera amó Dios, entendemos el Padre, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La misericordia del Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo es que hace posible la salvación del hombre, del que quiera creer, porque la condición es que crea en el unigénito Hijo de Dios. El amor del Padre sigue llamando a todo aquel que necesita. Y podemos decir como Jesús dijo, sí quiero. La palabra de Dios dice que el Evangelio es sí y amén. Dios es sí y amén. Entonces yo ruego a Dios que podamos comprender la misericordia de Dios, que podamos ser agradecidos por estos días que nos ha dado y los que nos dará de acuerdo a su voluntad. Confío que si Dios nos amonesta, no seamos como este leproso que hizo lo contrario de lo que Dios le ordenó. Ahora, esta mañana en la iglesia que Dios nos ha dado, estamos hablando del poder del Espíritu Santo. Tenemos que buscar el poder del Espíritu Santo para poder hacer la voluntad de Dios. Si tú buscas de Dios, si tú buscas del Espíritu Santo, podrás ser una luz en las tinieblas. Espero que este año sea un año de victoria, un año de crecimiento espiritual. Y te agradezco por el apoyo que nos das al escuchar, al ver, al compartir este programa con otros, porque tal vez pueda traer esperanza a su corazón. Una vez más te invito a que te suscribas para estar al tanto de los nuevos videos tan pronto los hagamos. Mientras tanto, que la paz de Cristo reine en tu corazón, el Espíritu Santo guíe tus pasos y el amor de Dios proteja tu vida. Se despide el pastor Isaac.